Como podemos ver detrás de mí, tenemos el barco ruso aquí a la derecha, a unos 1200 a 1300 metros de la costa. Moscú había convertido el mar Báltico en un laboratorio de guerra híbrida, dispositivos de escucha ocultos bajo petroleros, saboteadores disfrazados de barcos de pesca y barcos espía, escaneando el lecho marino. Desde San Petersburgo hasta el Canal de la Mancha, el Kremlin intentó todo a lo largo de esta ruta. Cortó cables submarinos, bloqueó señales de GPS y mantuvo como rehén la seguridad energética de Europa. Pero había una cosa con la que Putin no contaba. Helsinki, Estocolmo y Berlín estaban decididos a no darle a Rusia ningún respiro en el Báltico. Ahora, frente al Kremlin, no solo hay diplomáticos expresando profunda preocupación. Está el bloque escandinavo de hierro, utilizando buques de la Guardia Costera, equipos de operaciones especiales y el derecho marítimo internacional como armas mortales. El famoso imperio en la sombra de Rusia de 1.400 barcos ya no es una amenaza. Se ha convertido en presa indefensa en mar abierto. Los puertos de San Petersburgo y Ust-Luga ya no son puertas de salida para las exportaciones. Se han convertido en enormes estacionamientos, cementerios donde millones de barriles de petróleo se dejan pudrir. Su plan era simple, permanecer en la zona gris y evitar ser detectado. Y últimamente, la actividad favorita de la flota de Putin ha sido intentar cortar cables submarinos. Vamos al epicentro del incidente, el Golfo de Finlandia. La noche del 30 de diciembre, el barco ruso Fitburg echó anclas en ese estrecho estratégico usando la tormenta como excusa. El objetivo no era buscar refugio. El capitán violó las normas marítimas al mantener los motores en marcha y arrastrar el pesado ancla por el lecho marino como un arado. El objetivo no fue una coincidencia. El barco cortó los cables de datos de ELISA y el gasoducto que conectan Finlandia y Estonia con precisión milimétrica. Rusia pensó que podría salirse con la suya alegando un fallo técnico, pero esta vez, la Guardia Fronteriza finlandesa respondió no con una nota diplomática, sino con una operación de abordaje. Cuando los equipos de operaciones especiales abordaron el barco, reinó el pánico en la cabina del capitán. Los libros de registro fueron incautados y la tripulación fue esposada. Esto fue un hecho sin precedentes en la historia de la OTAN. Un buque estatal ruso fue oficialmente incautado en aguas internacionales bajo cargos de sabotaje. El escudo de inmunidad de Moscú fue violado esa noche. Este bloqueo no es solo un asunto para la policía y la Guardia Costera, hay un enorme disuasivo militar detrás de ello. El presidente finlandés Alexander Stubb envió un mensaje muy claro. Tenemos 280.000 soldados listos para emergencias. Finlandia está desplegando una de las fuerzas aéreas más fuertes de la región con sus recién adquiridos 64 cazas furtivos F-35 y 62 F-18. Mientras tanto, el lado de Estocolmo ha solicitado una prohibición total de apoyo por parte de la Unión Europea. En otras palabras, están exigiendo que a los barcos rusos ni siquiera se les dé agua en los puertos. Los escandinavos han adoptado una política de tolerancia cero contra los años de amenazas híbridas, espionaje y violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia. Ahora, cada movimiento de Rusia se encuentra con una respuesta militar de igual fuerza y determinación. Este muro en el Báltico no está hecho de papel, sino de acero. Esta onda expansiva en el norte golpeó la costa sur de Alemania 10 días después. El petrolero Tavian, parte de la flota fantasma de Rusia, pensó que pasaría por los estrechos daneses y se abriría al mundo, pero Berlín dijo, ¡basta ya! En el momento en que el barco entró en aguas alemanas, se encontró frente a la marina alemana completamente armada. Alemania no apretó el gatillo. Usó un arma mucho más inteligente, la ley ambiental. La fría orden llegó por radio. No tienes seguro, tu barco es chatarra, el paso está prohibido. Si no daba la vuelta, sería incautado. El capitán ruso, impotente, giró el barco 180 grados. Esta fue la primera vez que un país europeo rechazó físicamente a un petrolero ruso. La línea logística de Rusia colapsó oficialmente con ese giro en U. Mientras Alemania cerraba la puerta en el sur, Suecia tomó el escenario en el norte. El barco ruso Adler, conocido por estar cargado de armas, intentó esconderse en aguas suecas con la mentira. Mi motor se averió. Su objetivo era escapar de la inspección y ganar tiempo. Sin embargo, la Guardia Costera sueca no cayó en este truco. Este barco, rastreado por la inteligencia de Estados Unidos con una notificación roja, fue rodeado a medianoche. Suecia detuvo el barco diciendo, si estás averiado, te quedas aquí hasta que te arreglen. La astucia de Rusia no funcionó. El barco y su carga de municiones quedaron atrapados en aguas suecas.
Derrotado en el Báltico, Putin esta vez intentó su suerte en el lejano norte en el canal de Bristol. Estaba enojado porque Estados Unidos y el Reino Unido habían incautado barcos de la flota sombra rusa en esta área solo unas semanas antes. Putin no eligió un punto al azar en el canal de Bristol. El barco ancló directamente sobre 5 enormes cables de datos submarinos que conectan el Reino Unido con los Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero esta vez, cuando el barco ruso Sinigorsk ancló en aguas británicas directamente sobre cables submarinos críticos pensando que podría cortarlos accidentalmente, las cosas cambiaron. Ahora había una doctrina de tolerancia cero en vigor. La respuesta de Gran Bretaña no fue una nota diplomática, sino una intervención militar instantánea. La Marina Real intervino. Ahora no había dónde correr. Putin estaba acorralado. Sus operaciones de sabotaje encubiertas estaban fracasando una tras otra. La guerra secreta submarina de Vladimir Putin chocó contra un muro en el canal de Bristol. En la mañana del 27 de enero de 2026, el barco ruso Sinigorsk ancló directamente sobre cables transatlánticos. Putin pensó que podría sumir a Occidente en la oscuridad cortando estas líneas estratégicas. Sin embargo, el intento de sabotaje en aguas británicas fue respondido de inmediato. Un helicóptero Wildcat de la Royal Navy apuntó al barco. El mensaje era claro: o mueves tu ancla o estarás en el fondo del mar. Sinigorsk escapó, pero este movimiento desencadenó un desastre para Rusia. 14 países europeos unieron fuerzas para cerrar el mar Báltico a la flota sombra de Rusia. Ahora, los mares se han convertido en trampas mortales para los barcos piratas de Putin. Es precisamente en este punto que la postura dura de Finlandia y Suecia le dio a Dinamarca el valor que necesitaba. Dinamarca, ejerciendo al máximo los poderes que le otorga el derecho internacional, ha comenzado a implementar efectivamente su derecho a detener e inspeccionar los barcos de la flota sombra que pasan por los estrechos por motivos de seguridad ambiental. Alemania negó el paso a los petroleros zombies que navegaban en sus aguas y que estaban en la lista de sanciones. Este es un escenario logístico completamente desastroso para Rusia. Ahora, mira cuidadosamente el mapa en la pantalla. Esta es la prueba geográfica de la peor pesadilla de Putin. Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia. Sin excepción, todas las costas del mar Báltico son ahora territorio de la OTAN. Los barcos rusos que salen de San Petersburgo deben pasar por este túnel de la OTAN de cientos de kilómetros de largo para llegar al océano, y la salida del túnel ahora está cerrada. La verdadera jugada estratégica aquí vino de Estonia. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia jugó la carta más fuerte que le otorga el derecho internacional, la Carta de la Zona Contigua. ¿Qué significa esto? Normalmente, las aguas territoriales se extienden 12 millas. Sin embargo, al declarar una zona contigua, Estonia extiende su control a 24 millas. La distancia entre Finlandia y Estonia ya es estrecha. Cuando ambos países ejercen este derecho, no queda nada de aguas internacionales entre ellos. Un corredor por el cual los barcos rusos podrían pasar sin control deja de existir físicamente. El margen de maniobra de Rusia se reduce a cero. Esto ha creado un efecto dominó devastador en toda la logística energética de Rusia. El análisis de campo de PPR Global y los datos de OSINT demuestran que el incidente de Sinigorsk no fue un simple fallo técnico, sino un intento de ataque híbrido premeditado. Todo comenzó cuando el carguero con bandera rusa Sinigorsk entró en las aguas frente a Minehead, en la costa de Somerset. Según los datos de tráfico marítimo, el barco se detuvo repentinamente en el canal de Bristol alrededor de las 11 de la noche del martes. El detalle más crítico aquí es la ubicación de anclaje del barco. Sinigorsk se posicionó a menos de una milla de 5 enormes cables de datos submarinos que conectan el Reino Unido con los Estados Unidos, Canadá y Europa. Estas líneas incluían corredores vitales como el sistema TGN Atlantic, que conecta el mundo con Nueva York, y el EXA Express, que se extiende hasta Canadá. Una conexión más profunda surgió cuando los analistas de OSINT examinaron los registros del barco. El puerto de escala anterior de Sinigorsk fue Arkhangelsk, la sede principal de la flota del norte de Rusia. Esto aclara que el carguero es en realidad un caballo de Troya que trabaja para la inteligencia militar rusa. La tripulación rusa pasó 14 horas esperando sobre los cables bajo el pretexto de reparaciones de seguridad, ensayando la colocación de dispositivos de mapeo y escucha. Sin embargo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido detectó inmediatamente este movimiento. Primero, un avión de vigilancia de la Guardia Costera registrado como GHMGC rodeó el barco durante media hora, informando sobre la situación.
el verdadero golpe vino de la estación aérea de la Marina Real en Jolle-Billeton. Un helicóptero de ataque Wildcat, capaz de llevar misiles antibuque Sea Venom y volando bajo el indicativo Talon 1, llegó a la zona. La avería se resolvió de inmediato cuando el helicóptero voló bajo y apuntó a la tripulación rusa. El barco ruso rápidamente levantó anclas y huyó hacia aguas abiertas. Esta intervención fue una postura autoritaria que mostró que Occidente ya no dudará en usar la fuerza física contra las tácticas de zona gris de Rusia. Como declaró el secretario de Defensa John Healey, el Reino Unido ya no solo está observando, está implementando activamente protocolos para destruir y eliminar los barcos piratas de Putin. El área operativa marítima de Rusia fue completamente devastada. Si esta presión operativa en el mar Báltico se hubiera limitado a solo unos pocos barcos siendo llevados al puerto, Moscú podría haberlo tolerado. Sin embargo, lo que ha sucedido es el comienzo de una estrategia de estrangulamiento masivo que amenaza directamente las exportaciones de petróleo, el sustento vital de la economía rusa. Aproximadamente el 30% del petróleo euro de Rusia se carga en los puertos de Primorsk y Ust-Luga, cerca de San Petersburgo. Solo hay una vía de acceso que estos petroleros deben atravesar para llegar al océano, los estrechos daneses. La parte inferior del puente del Grand Belt es un asunto logístico de vida o muerte para Rusia. Si este estrecho se cierra o el paso se ralentiza, Rusia no tiene más opción que cerrar sus pozos de petróleo porque el petróleo no es algo que se pueda almacenar, debe fluir. Si no fluye, el sistema colapsa. Centrémonos en los puertos de San Petersburgo y Ust-Luga. Estos puertos son las principales arterias de la economía, controlando más del 50% de las exportaciones de petróleo crudo de Rusia. Sin embargo, en este momento estos puertos han dejado de ser puertas comerciales funcionales y se han convertido en el estacionamiento de barcos más grande de la historia, ya que los barcos no pueden entrar y los que están dentro no pueden obtener permisos de salida. La ecuación logística es implacable e inexorable. Si los petroleros no pueden entrar en el mar Báltico, no pueden llevarse el petróleo de los puertos. Si no pueden obtener el petróleo, los enormes tanques de almacenamiento en la costa se llenarán. Si los tanques de almacenamiento se llenan, solo queda una opción catastrófica: detener la producción en los pozos de petróleo. Detener la producción en un campo petrolero no es solo cuestión de cerrar una válvula. Significa que esos pozos perderán presión, se congelarán y nunca volverán a su productividad anterior. Este es un escenario irreversible y devastador para Rusia. Los números no mienten y revelan la gravedad de esta situación. Según datos de la Escuela de Economía de Kiev, KSE y CREA, los ingresos por exportación de combustibles fósiles de Rusia han caído a sus niveles más bajos desde el inicio de la guerra. Las importaciones de India han caído un 40% porque los petroleros no pueden llegar a sus destinos. ¿Por qué? Porque esos petroleros están esperando frente a la costa de Suecia bajo el pretexto de una falla de motor, retenidos para inspección en los estrechos daneses o buscando una apertura en el Golfo de Finlandia. Esta incertidumbre devalúa aún más el petróleo ruso. Moscú ahora se ve obligado a vender petróleo, que ya estaba vendiendo con descuento, casi a pérdida como bienes riesgosos, sin garantía de entrega. Esta es una bomba silenciosa pero devastadora que explota en el corazón mismo del presupuesto de guerra del Kremlin. Acorralada y económicamente asfixiada, Moscú ha abandonado por completo la seriedad estatal y ha recurrido a tácticas de piratería. Los ataques a la infraestructura crítica en el fondo del mar Báltico son el resultado de este pánico y desesperación. El caso del Eagle S es el ejemplo más claro y flagrante de esta nueva guerra híbrida. Este barco no cortó accidentalmente el cable de energía Estlink 2 en el Golfo de Finlandia. Fue un acto deliberado. Sin embargo, Finlandia no esperó los procedimientos diplomáticos y lanzó una operación militar contra el barco Eagle S. Las fuerzas especiales aterrizaron en el barco en helicóptero, asaltaron el puente, neutralizaron a la tripulación y tomaron el control del barco. Esta operación marcó el fin del periodo de zona gris en el Báltico. Si cometes sabotaje, tu barco será incautado. Es así de simple. La respuesta de Rusia a este muro duro, este bloqueo, fue la actividad de espionaje desesperada vista en los cielos alemanes. Más de 2.000 drones no identificados detectados en el espacio aéreo alemán, particularmente sobre plantas nucleares y bases militares, son un reflejo de la impotencia de Rusia en los cielos. Estos drones han demostrado operar en coordinación con barcos civiles rusos, como el Lager y el HV Dolphin. Rusia está tratando de compensar su guerra naval perdida ejerciendo presión psicológica sobre la infraestructura crítica de Alemania.
Sin embargo, esto resultó contraproducente. Alemania ahora se ve a sí misma no como un país de paz, sino como un frente de guerra activo, y esta situación solo ha acelerado la militarización de Berlín. Aún más alarmante, la mayoría de estos barcos de la flota en la sombra son técnicamente inservibles. Occidente ahora está luchando contra Rusia no con misiles, sino con un arma mucho más insidiosa y efectiva: las leyes. A esto lo llamamos guerra legal. La famosa flota fantasma de 1.400 barcos de Rusia, creada para eludir sanciones, ¿sabes lo que realmente es? Es una flota zombie compuesta por chatarra descuidada, oxidada y sin seguro de 20 a 30 años, recolectada de todo el mundo. Occidente vio este riesgo y tomó medidas. Bajo el lema "Estamos protegiendo el medio ambiente", llevó la financiación militar de Rusia al punto de estrangulamiento. Rusia no tiene respuesta a esto, porque si envía buques de guerra al Báltico para proteger estos barcos, chocará con la OTAN. Si no lo hace, los barcos serán cazados uno por uno. Putin está completamente atrapado en el Báltico. El malestar civil en el colapso del frente interno comienza en el punto donde se detienen estos petroleros. Cada petrolero esperando en el puerto de San Petersburgo significa $100 millones que no entran en las arcas del Kremlin y municiones que no llegan a los soldados en las líneas del frente. Con la puerta del Báltico cerrada en su cara, Rusia se ve obligada y necesariamente a recurrir a rutas alternativas: el Océano Ártico y el puerto de Murmansk. El barco Tevian, que regresó de Alemania, cambiando su rumbo hacia el norte, es prueba de esta migración forzada. Pero Murmansk no es una solución, es un suicidio logístico. Mientras que la ruta del Báltico es corta, segura y barata para los mercados asiáticos, la ruta de Murmansk está cubierta de hielo ártico, es tormentosa y miles de kilómetros más larga. Esta ruta requiere la escolta de rompehielos nucleares durante los meses de invierno. Esto aumenta el costo en $10 a $15 por barril. Para Rusia, que ya vende petróleo con descuento, esto significa márgenes de ganancia nulos. Rusia puede estar vendiendo petróleo ahora, pero no puede obtener el valor añadido de estas ventas para financiar la guerra. Los ingresos se están desvaneciendo bajo el costo de navegar por aguas heladas. Este efecto de asedio no se limita a San Petersburgo. Las alarmas también están sonando para Kaliningrado, el territorio aislado de Rusia en el corazón de Europa. La ruta marítima entre San Petersburgo y Kaliningrado está ahora bajo el control total de la OTAN. Lituania y Polonia controlan esta ruta por tierra, mientras que Suecia y Finlandia la controlan por mar. La flota báltica de Rusia está esencialmente encarcelada en sus propios puertos. San Petersburgo, una vez construida por Pedro el Grande como una ventana a Europa, se está convirtiendo ahora en una celda rodeada de barrotes de hierro. Si el Golfo de Tallin se cierra, Kaliningrado se morirá de hambre. Los suministros militares, el combustible y la comida no llegarán a la región. Kaliningrado se convierte en un rehén atrapado dentro de las aguas de la OTAN, lo cual es un escenario de pánico total para los planificadores militares rusos. Alejándonos un poco en el mapa, vemos que lo que está sucediendo en el mar Báltico no es solo una caza de petroleros o una crisis del petróleo. Esta es la mayor transformación geopolítica desde el final de la Guerra Fría, la certificación oficial de que el mar Báltico se está convirtiendo en un lago de la OTAN. El verdadero genio estratégico que cambió las reglas del juego aquí es la Carta de la Zona Contigua jugada por Estonia. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dejando de lado la cortesía diplomática, emitió la amenaza más clara de la historia. El 60% de las exportaciones de petróleo de Rusia pasan por este estrecho corredor y tenemos el derecho bajo la ley internacional de extender nuestra zona contigua y controlar esta ruta. Lo que el ministro quiere decir con controlar no es un término diplomático. Significa girar la llave de esa puerta de 80 kilómetros entre Helsinki y Tallinn. Si Estonia realmente ejerce este derecho, las aguas internacionales desaparecen y los barcos rusos tendrán que entrar bajo el control de la OTAN. Esto es una pesadilla completa para Moscú, porque el control significa el fin de la flota en la sombra. Este proceso diario de un mes, que comenzó con el sabotaje de Fitborg y alcanzó su punto máximo con la reversión de Tarbian, es la última palabra sobre la historia de Rusia en el Báltico. Vladimir Putin calculó que cuando invadiera Ucrania, la OTAN se dividiría, Europa se congelaría y Occidente se volvería dependiente de la energía y se sometería. Sin embargo, la imagen que vemos en esas heladas aguas bálticas a principios de 2026 demuestra que este cálculo no solo fue incorrecto, sino fallido. La detención del petrolero Tarbian por parte de Alemania y la incautación del buque Fitburg por parte de Finlandia no son meros controles fronterizos.
marcan el fin de un sueño imperial. El mar Báltico ya no es una ruta comercial ni un escenario para que Rusia muestre su poder. Es una trampa sin salida donde los barcos se pudren. Esos petroleros esperando en los puertos de San Petersburgo se alzan como lápidas para el futuro de la economía rusa. El petróleo no fluye, el dinero no entra, y el tiempo corre en contra de Rusia con cada segundo que pasa. El Báltico está cerrado y la llave está en manos de la OTAN. La ventana que Pedro el Grande abrió hace 300 años ahora se ha cerrado de golpe en la cara de Putin debido a sus ambiciones. El dominio de Rusia en el mar ha desaparecido. La leyenda de la flota sombra está destruida y el Kremlin está atrapado en su propio patio trasero. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.